Hoy vamos a analizar las ideas de un libro que busca, dinamitar un poco la forma en que vemos el dinero. Se titula El arte de hacer dinero, de Mario Borghino. Un título potente, desde luego. Sí, pero ojo, los materiales que tenemos delante no proponen fórmulas mágicas para hacerse rico en una semana, sino algo mucho más profundo. Un cambio de sistema operativo mental casi. Exacto. La gran promesa del autor es que la prosperidad no depende tanto de la cifra que entra en la cuenta cada mes, sino de la mentalidad con la que se gestiona ese dinero. Claro. Así que hoy vamos a desgranar qué significa eso de pensar como millonario, por qué no todas las deudas son el enemigo y cómo pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pueden ser la palanca que mueva nuestro futuro financiero. Sí. Y el punto de partida es fascinante. El autor defiende que la riqueza es, en esencia, un subproducto de la disciplina y de ciertos principios que, ojo, son accesibles para cualquiera. Da igual el sueldo inicial. Eso es lo interesante. Y lo que hace que el mensaje cale de verdad no son tanto los conceptos, que algunos ya no sonarán, sino las historias, las analogías que utiliza. Son increíblemente potentes, se te quedan grabadas y te obligan a mirar tus propias finanzas de otra forma. Pues vale, empecemos por ahí. Por el principio, por la base de todo. Esa mentalidad de millonario. Ajá. La primera idea que el libro pone sobre la mesa es que existe un abismo enorme entre la forma de pensar de quien acumula patrimonio y la de quien simplemente gasta, o peor, aparenta. Y recalca mucho que no tiene que ver con el tamaño del sueldo, sino con la gestión. Justo. El pilar fundamental que menciona es la mesura. Y es importante entender bien qué significa mesura en este contexto. No habla de vivir una vida de privaciones, ¿sabes? O de no disfrutar. No, claro. Habla de algo mucho más simple y poderoso. Interiorizar el hábito de gastar menos de lo que se ingresa. Parece de primero de finanzas, pero es la primera barrera que la mayoría no supera. A partir de ahí se construye todo. Todo. Y esto nos lleva a una conducta que choca con el estereotipo del rico que derrocha. No. Las personas con esta mentalidad no son compradoras impulsivas. Al contrario, meditan y analizan sus compras importantes de una forma casi obsesiva. Pero cuando Borghino le pregunta, el socio le da una lección. Le dice que él solo compra cosas que como mínimo mantienen su valor o idealmente lo aumentan. Y suelta una frase que es oro puro. A ver. El dinero que invertí en el reloj jamás lo perderé, siempre podré recuperarlo. Fíjate que no dice el dinero que gasté. Dice el dinero que invertí. Esa distinción es la clave de todo este primer bloque. El autor lo llama comprar para que sume y no reste. Exacto. No se trata de no darse un capricho, sino de que hasta tus caprichos respondan a una lógica de inversión. Esto conecta con otra historia del libro, mucho más dramática, pero increíblemente visual. La del amigo israelita. Esa misma. La de un amigo suyo cuya familia sobrevivió a la guerra y pudo empezar de cero en otro país gracias a 3 diamantes que habían cosido en el forro de un abrigo. Es una imagen brutal. Desde luego. Es un caso extremo, pero ilustra a la perfección cómo un activo tangible, que conserva su valor, puede ser literalmente una salvación. Claro. La lección que este amigo transmitía a sus hijos era: tengo una sensible predisposición por todo aquello que pueda recuperar su valor en el tiempo. Ya fueran diamantes, un buen reloj, arte, un inmueble. Es un cambio de paradigma total. Sí, en lugar de comprar pasivos que se deprecian como un coche nuevo, se enfocan en acumular activos que actúan como un almacén de valor. Pero a ver, seamos críticas un momento. ¿No puede ser esto una justificación un poco elitista para comprar lujo? Es decir, para la gente de a pie, definir un Rolex como una inversión suena a excusa. ¿Dónde traza el libro la línea para que esto no sea un autoengaño? Es una pregunta muy pertinente, y el libro no dice que todo el mundo deba salir a comprarse un Rolex. El principio no es el objeto, es la mentalidad. Vale. La lección es preguntarse antes de una compra importante: ¿esto va a valer menos mañana o tiene potencial para valer lo mismo o más? La idea es entrenar la mente para buscar valor, no solo para satisfacer un deseo. Entiendo. La verdadera riqueza, según esta filosofía, no es la que se exhibe en ropa de marca, sino la que se acumula discretamente en activos. Es un patrimonio silencioso. Entendido. Entonces, no es el Rolex, es el chip mental. El pensar a largo plazo en lugar de en la gratificación instantánea. Sí. Y claro, para poder comprar esos activos, primero hay que entender la herramienta que se usa para apalancarse, la deuda.
Y aquí el autor introduce una de las ideas más potentes. Sin duda, utiliza una analogía que a mí me parece brillante: el colesterol financiero. Es buenísima. Igual que en el cuerpo hay colesterol bueno y malo, en nuestras finanzas hay deudas buenas y malas. La mayoría de la gente solo conoce y sufre un tipo, la deuda mala. Que es básicamente un agujero negro para el dinero. Es la deuda que se contrae para consumir, para comprar cosas que no solo no generan ingresos, sino que se deprecian a una velocidad de vértigo. El libro está lleno de ejemplos que todos reconocemos. ¿Todos? Financiar el cambio de coche solo por el olor a nuevo, pedir un crédito para una fiesta, esas vacaciones de viaje ahora y pague después, y la reina de la deuda mala. La tarjeta de crédito. El uso descontrolado de las tarjetas pagando solo el mínimo mes a mes. Exacto. Es endeudarse para financiar un estilo de vida que no te puedes permitir. Y lo peor, pagar intereses por algo que ya ha perdido casi todo su valor. Es una forma de autoesclavitud financiera, lo llama él. Es muy duro. Pero lo revelador es cuando presenta la otra cara de la moneda, la deuda buena, el concepto que puede cambiar las reglas del juego. Y la definición que da es simple y demoledora. La deuda buena es aquella que se paga sola. Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo funciona exactamente? Pues funciona adquiriendo una lembra para comprar un activo que a su vez genera ingresos. El ejemplo clásico que pone es el inmobiliario. ¿Una hipoteca? Imagínate que pides una hipoteca para comprar un piso. Si consigues alquilarlo por una cantidad que cubra la letra mensual, los impuestos y los gastos, ese piso se está pagando solo. No estás sacando dinero de tu sueldo para pagarlo. Exacto, el propio activo está pagando la deuda que lo generó. Y mientras tanto, tú estás acumulando patrimonio. El valor del piso es tuyo. Vale, el ejemplo del piso es claro, pero implica una barrera de entrada alta. Una hipoteca es algo grande. Plantea opciones más accesibles. Sí, y eso es importante porque demuestra que el principio es escalable. Da otro ejemplo. Una persona que compra un pequeño terreno a crédito. Ajá. En lugar de dejarlo parado, lo habilita como un aparcamiento y cobra una tarifa. Si los ingresos de ese parking son superiores a la cuota del préstamo, ya ha creado una máquina de deuda buena. El principio es el mismo. El dinero del activo trabaja para pagar la deuda, no la persona. Es una forma de construir patrimonio usando el dinero de otros, el del banco, de forma inteligente. Entender esa diferencia es la mitad de la batalla. La otra mitad, y quizá la más difícil, es tener claro el objetivo final. El libro plantea que, da igual si eres empleada, autónoma o tienes un negocio, la meta debe ser desarrollar una mentalidad de inversionista. Efectivamente, porque la idea de seguridad laboral es un concepto del siglo XX que, según el autor, ya no es válido. Está obsoleto. Totalmente. Cita a Peter Drucker, argumentando que un empleo ya no es el lugar más seguro. La empresa te puede despedir, la tecnología puede hacer tu puesto irrelevante. La verdadera seguridad no viene de una nómina, sino de la capacidad de generar ingresos pasivos. Ingresos que no dependan de tu tiempo. Ahí está la clave. Y aquí es donde el libro rompe con la excusa más común de todas. Es que no gano lo suficiente para invertir. Lo hace con dos historias de éxito que son, absolutamente inspiradoras. La primera es la de un conserje de hotel. Es una historia increíble. Este hombre, durante 30 años de trabajo, destinó una pequeña parte de sus ahorros no a la bolsa, sino a algo que él entendía y controlaba: ladrillos. Ladrillos, literalmente. Compraba cemento y varillas de acero, y poco a poco con sus manos fue construyendo pequeños locales comerciales en su barrio, locales que luego alquilaba. Un proceso lentísimo, me imagino. Durante décadas. Pero cuando se jubiló, los ingresos que recibía de sus alquileres eran muy superiores a su último salario como conserje. Es la prueba de que la paciencia y la constancia son más poderosas que un gran sueldo. Y la otra historia es igual de potente, la de un bolero, un limpiabotas. ¿Sí? Empezó con su cajón en una esquina, pero en lugar de gastarse todo lo que ganaba, reinvertía. Con el tiempo montó otro puesto, luego otro. Llegó a tener 3 puestos con 12 ayudantes. Un pequeño imperio. Totalmente. Y con las ganancias compró 3 locales comerciales. Logró la independencia económica partiendo de uno de los trabajos más humildes. Lo que demuestran estas dos historias es un principio fundamental que el libro repite como un mantra. Y lo cito porque es genial. La riqueza no depende del superautomóvil que se conduce, sino de la capacidad de poder vivir sin trabajar con ingresos iguales o mejores que los actuales. Esa es la verdadera definición de libertad financiera. Esa es. No es tener mucho, es no necesitar trabajar por obligación.
Y para llegar ahí, el autor insiste en que hay que ver el dinero no como algo para guardar, sino como un producto para multiplicar. Hay otra cita sobre esto que es de Molegar. El ahorro no lo hará nunca millonario. Colocar su dinero en cuentas de ahorro, al único que hace millonario es al banco, no a usted. Es una afirmación muy provocadora, sí. Mucho. Pero tiene un matiz importante. No está en contra del ahorro. El ahorro es el primer paso. Es indispensable. Es la disciplina de generar un excedente. Vale. Pero defiende que quedarse ahí es un error. El ahorro es acumular munición. La inversión es empezar a disparar. El dinero en una cuenta de ahorros, con la inflación, pierde valor cada día. Claro. El dinero invertido en un activo productivo tiene el potencial de crecer, pero para poder ahorrar y luego invertir, primero hay que tener ese excedente. Y ahí es donde muchísima gente se queda atrapada en lo que el autor describe con otra analogía genial: el síndrome del hámster. La imagen es perfecta, ¿verdad? Es esa sensación de correr sin parar en la rueda, de trabajar cada vez más duro, conseguir un ascenso, ganar más, pero sentir que no avanzas. Que no vas a ningún lado. Usa de este síndrome. Según el libro, es casi una ley de la física financiera. Sí, es una adaptación de la ley de Parkinson. La original dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Ajá. Pues aplicado a las finanzas sería: los gastos se expanden hasta igualar o superar los ingresos. Es algo que casi todo el mundo ha experimentado, ¿no? Totalmente. Te suben el sueldo un 10%. ¡Y qué alegría! Pero a los 6 meses te das cuenta de que sigues llegando igual de justa a final de mes. Exacto. ¿Por qué? Porque ese dinero extra no se ha ido a ahorro o inversión. Se ha diluido. Se ha ido en un coche un poco mejor, cenas fuera, suscripciones. Eso es. La jaula del hámster simplemente se ha vuelto un poco más grande y dorada, pero sigues dentro de la rueda. Es una trampa psicológica total. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Porque no parece fácil. La salida, según el autor, no es correr más rápido. Es detenerse, tomar conciencia y bajarse de la rueda para cambiar de modelo. No se puede mejorar un sistema personal que está diseñado para gastar. Hay que abandonarlo y adoptar uno diseñado para invertir. Y aquí introduce un concepto que me parece de los más prácticos del libro: el poder de lo superfluo. Suena interesante. ¿En qué consiste? Pues consiste en identificar y cuantificar esos pequeños gastos diarios casi invisibles que sumados son una fortuna. Lo ilustra con el ejemplo del sándwich y un café que mucha gente compra cada día. Al cabo del año son $3.600. Una cifra ya respetable. Pero aquí viene la magia del interés compuesto. Y aquí es donde las cifras se vuelven locas, ¿no? Completamente. El autor plantea un escenario. Si en lugar de gastar esos $3.600 al año se invirtieran a una tasa de rendimiento del 15% anual, en 35 años esa pequeña decisión diaria se habría convertido en casi $500,000. $500,000 por renunciar a un sándwich y un café. Es una cifra que cuesta creer. Ahora, siendo justos, hay que decir que ese 15% de rendimiento anual es un ejemplo muy optimista del libro, ¿no? Es difícil de sostener. Absolutamente. Y es una aclaración necesaria. Ese 15% es un número que él usa para ilustrar de forma dramática el poder exponencial del interés compuesto. Pero lo importante no es la cifra exacta. Es el concepto. Es el concepto. La lección es válida incluso con rendimientos mucho más conservadores. Si rehacemos el cálculo con un 7 o un 8%, que es una media históricamente más realista, la cifra final sigue siendo impresionante. Cientos de miles de dólares. Claro, la clave no es el porcentaje, es el mecanismo: convertir un gasto trivial y recurrente en un capital que empieza a trabajar por sí solo. Entonces, la gran revelación es que los enemigos de nuestra riqueza no son los grandes gastos, sino esa legión de pequeños gastos superfluos que pasan desapercibidos. Son los que drenan la capacidad de ahorro día a día. Pero por esa misma razón, son también la mayor oportunidad que tenemos. El poder para construir patrimonio está en lo pequeño y en lo constante. Esa es la idea. Es la disciplina aplicada a lo cotidiano. No se necesita un golpe de suerte ni un sueldo millonario. Se necesita la conciencia y la voluntad para redirigir esos pequeños flujos de dinero del consumo a la inversión, día tras día. Bien, después de este análisis, ¿qué ideas principales nos llevamos?
Para mí, lo más rompedor es la idea de que la herramienta más poderosa para crear riqueza no es un gran sueldo, sino algo tan mundano como la decisión de no comprarse un café. Es increíble cuando lo piensas así. El libro nos obliga a ver que la libertad financiera se construye en lo invisible, en lo que decidimos no hacer. Segundo, el concepto de que la deuda no es mala en sí, sino una herramienta. Como el fuego, puede calentarte o puede quemarte. Depende de cómo la uses. Y tercero, que la verdadera medida de la riqueza no es lo que tienes, sino cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar. Estoy de acuerdo. El material nos deja con un mensaje de empoderamiento y de responsabilidad. Nuestro futuro financiero no está en manos de nuestro jefe, ni del gobierno, ni de la suerte. Está en nuestras manos. Depende de la disciplina que apliquemos, sí, pero sobre todo de la educación financiera que nos molestemos en adquirir y aplicar. Es un juego con unas reglas, y este libro intenta explicarnos las más importantes. Y para dejar a nuestra audiencia con una reflexión, el autor insiste en que en el mundo financiero hay dos tipos de personas: las que se pasan la vida trabajando para ganar dinero y las que ponen el dinero que ganan a trabajar para ellas. Una distinción fundamental. La pregunta que queda en el aire, y que creo que es el verdadero propósito del libro, es: ¿qué pequeño y casi insignificante cambio, inspirado en estas ideas, podría empezar a mover a alguien del primer grupo hacia el segundo a partir de mañana mismo?